viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos. Acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropis, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en su programa Raíces. Hoy nos corresponde Isaías capítulo 5.
En el capítulo 5 de Isaías, de los versos del 1 al 7, se comienza con una parábola, la parábola de la viña. Y ahí donde el Señor, por medio del profeta, lleva este mensaje utilizando la parábola de la viña. Y vamos a ver por medio de este capítulo, amados hermanos, en la condición en que se encontraba Israel, en que se encontraba el pueblo de Dios. Y cuando escuchamos esta palabra, leemos esta palabra, estudiamos este capítulo 5 de Isaías, nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar en el sentido de que nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, no nos encontremos y no nos hallemos en la condición que se encontró el pueblo de Israel. Que no cometamos los errores que este pueblo cometió, ha cometido y sigue cometiendo contra Dios. Un pueblo que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios eligió para que le sirviese y le adorare. Pero vemos por medio de las escrituras que este pueblo fue un pueblo rebelde y un pueblo que desobedeció a Dios muchas veces, en muchas ocasiones. Y cómo Dios, en su misericordia, en su bondad, le habló a este pueblo, queriendo siempre que este pueblo le sirviera, le adorara. Y vamos a ver en este capítulo 5 de Isaías cómo Dios le habla al pueblo. Vemos del verso 1 al 7 la parábola de la viña. Luego vemos del 8 en adelante los ayes, los ay de Dios para con Israel. El juicio de Dios, amados hermanos, el juicio de Dios contra el pecado de Israel, el juicio de Dios contra todo pecado que el hombre comete. Dios es justo. Vemos aquí una de las características, uno de los grandes atributos de Dios, que Dios es justo, Dios es justicia. Y vemos que es un Dios, amados hermanos, que es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Vamos a ver cómo el Señor le habla a este pueblo. Lo compara con una viña que fue cercada, fue despredegada, fue plantada, fue cultivada, se había hecho esa viña para que esta viña diera fruto. Pero esta viña no dio fruto, sino que dice la Escritura que dio uva silvestre, dio un producto amargo, no el fruto esperado. Dios esperaba que Israel le obedeciera, que Israel le sirviese, que Israel fuese fiel a él. Pero este pueblo no hizo esto con Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 2 en adelante de Isaías: la había cercado y despredegado y plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que dieses uvas, y dio uva silvestre. ¿Qué esperaba? Esperaba que diera buen fruto, buenas uvas, un fruto que fuese deleitoso, un fruto que fuese capaz de poder ser útil, ser servido. Recuerde que de las uvas se hacía el vino, de las uvas de la vid, y era un producto exquisito, como sigue siendo un producto exquisito. Entonces se esperaba que aquel cultivo, aquel plantío, y esto es en parábola, que el Señor le estaba hablando al pueblo, algo común
que ellos podían entender, algo que ellos sabían lo que era una viña, lo que eran las uvas, lo que esto significaba para ellos como pueblo, como pueblo que cultivaba, como un pueblo agrícola, como un pueblo que sabía de todas estas cosas. Y Dios utiliza eso que ellos sabían para hablarle, como así Jesucristo muchas veces en los evangelios vemos como el Señor hablaba por parábolas, hablaba de cosas comunes que el pueblo podía entender y podía asimilar y podía captar el mensaje. Y Dios le estaba hablando al pueblo de Israel como esa viña que fue cultivada, que fue preparada para que diera buen fruto, mas no dio el buen fruto, no dio el fruto esperado. Como el Señor espera que cada uno de nosotros, cristianos, siervos y siervas del Señor, que hemos sido llamados, que Dios nos ha llamado para que usted y yo le sirvamos, Él espera de que nosotros demos buen fruto. Por eso el Señor Jesucristo, Dios, de una de las maneras en que un cristiano puede ser verdaderamente visto es por su fruto, aquel fruto del Espíritu que debe haber en cada uno de nosotros: amor, gozo, paz, benevolencia y muchas cosas que el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Y podemos, y mucha instrucción del Señor para nuestras vidas, y mucha palabra de Dios para nosotros, para que nosotros llevemos el buen fruto como creyente y como cristiano. Así como Dios esperaba que Israel llevara ese buen fruto, un fruto de obediencia, un fruto de fidelidad, un fruto que sirviera únicamente al Señor, que se apartaran del pecado, de la maldad, de las avaricias, de la codicia, de todas estas cosas que más adelante vemos en este mismo capítulo que el pueblo cometía, que el pueblo practicaba, que el pueblo hacía y que no le era de agrado al Señor. Ahora pues, dice el verso 3, vecinos de Jerusalén, salen y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, ¿qué más podría hacer el Señor con Israel que ya Él no había hecho? O sea, el Señor había hecho todo por Israel. El Señor había condicionado a ese pueblo para que ese pueblo le sirviese, para que ese pueblo le fuese fiel, para que ese pueblo le sirviera a Dios. Pero el pueblo se corrompió. El pueblo se corrompió. Por eso en este capítulo 5 de Isaías, un hombre piadoso, un hombre en medio de una nación en crisis, un hombre que está ahí, que está para obedecer al Señor, para hacer la voluntad de Dios. Dios llama a este hombre, Dios pone palabra en este hombre, Dios hace que este hombre comience a hablar palabra de Dios al pueblo y trae esta parábola, trae este mensaje. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué puede hacer Dios si ya Dios lo ha hecho todo? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre? Esto es el verso 4. El Señor esperando, dice, el viñador esperando que diera el buen fruto, pero no dio buen fruto, sino amargas. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Ahí comenzamos a ver entonces a ese Dios justo, a ese Dios que es Dios de justicia, a ejecutar juicio contra su pueblo, contra Israel.
Porque Dios había protegido, había cercado, había, como el Señor Jesucristo dijo, cuántas veces los quise juntar como la gallina junta a los polluelos. Cuántos profetas envió Dios a este pueblo y mataron a los profetas, persiguieron, hicieron cosas grandes, cosas que eran abominables delante del Señor. Dios siempre ha amado a su pueblo, ha querido a su pueblo, ha protegido a su pueblo, pero su pueblo ha sido infiel. Su pueblo ha sido desobediente a Dios, pero Dios es justo y la paga del pecado es muerte, y Dios es justo y Él es un Dios de juicio, pero de juicios justos, no de juicios injustos. Porque a este pueblo Dios le ha estado hablando siempre. Dios siempre le ha estado dando palabra a este pueblo. Un pueblo que debería estar rendido al Señor. Mas vemos por medio de la palabra, por medio de la historia de este pueblo de Israel, que ha sido desobediente a Dios. Que debería dar fruto y no dio el fruto, como dice en Isaías capítulo 5, en esta palabra. Dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, mira lo que dice el verso 7, es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. O sea, esa viña representa a Israel, esa viña que fue cuidada, que fue bien elaborada, bien cultivada para que diera buen fruto, no dio buen fruto. El fruto que esperaba no lo dio. Entonces determina un juicio contra ella. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios quiso que hiciera. Esto nos pone a pensar a nosotros como creyentes, amados hermanos, que no nos encontremos nosotros como Israel, que no nos encontremos desobedeciendo a Dios, que no nos encontremos nosotros no dando el fruto que Dios quiere que cada uno de nosotros demos. Que no seamos tan solo una apariencia, que no seamos solamente de boca y que nuestros corazones estén lejos de Dios. Que no seamos una apariencia cuando en verdad no estamos verdaderamente obedeciendo al Señor. Aquí vemos en estos versos del 8 en adelante, y sé que el tiempo no va a abarcar para tanto, pero vamos a ver algunas de las cosas que este pueblo cometía, como en ese verso 8, donde la codicia, la avaricia por acumular casas y tierras, y quizás dejando a otros sin nada. Dios no quería eso para el pueblo, ni tampoco quiere eso para la iglesia. No quiere que nosotros haya esa avaricia, como dice aquí bien claro el verso 8. Ay de los que juntan casa a casa, añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. La pregunta dice: ¿habitaréis ustedes solos en medio de la tierra? En otras palabras, solamente ustedes, y ¿qué de los demás? ¿Qué de los otros? ¿Qué del hermano? ¿Qué de la hermana? ¿Qué del vecino? ¿Qué del amigo? Como si quisieran acapararlo todo y olvidarse de los demás. La avaricia corrompe.
La codicia corrompe. Estaban los corazones corrompidos, llenos de avaricia, llenos de codicia. Eso estaba en el corazón del pueblo. Dice el verso 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. O sea, ¿qué iba a hacer Dios? Dios les iba a aplicar el juicio. ¿Qué iba a pasar con aquella codicia, aquella avaricia de tener casas, de acaparar toda la tierra? Que iba a quedar desolada. No, y se iban a quedar sin habitantes, sin moradores en esas casas grandes y hermosas. Otra cosa que vemos aquí era la vida desenfrenada, donde dice el verso 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. O sea, un pueblo lleno de avaricia, lleno de codicia, ahora enviciados en las fiestas, en el alcohol, pero sobre todo en el rechazo a la obra de Dios. El hombre piensa que puede hacer y deshacer y que Dios va a quedar con los brazos cruzados. Muchas personas piensan jugar al cristianismo, a ser el cristiano, y piensan que el Señor se va a quedar con los brazos cruzados. El alma que pecare ciertamente morirá. La paga del pecado es muerte. Hay juicio de parte de Dios para el pecado. Por eso reflexionemos que no nos encontremos nosotros como se encontraba Israel. Reflexionemos cada día en nuestro servicio, en nuestra fidelidad a Dios. Que seamos verdaderos creyentes, no como Israel. Otra cosa, amados hermanos, había una perversión moral y justicia. Esto que dice el verso 20, amados hermanos. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay una advertencia. Hay una advertencia. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que a las tinieblas le llaman luz y a la luz le llaman tiniebla. Amados hermanos, había verdaderamente, Israel, el pueblo que Dios escogió, que Dios eligió, que lo vemos desde el principio de la palabra. Vemos toda la trayectoria de este pueblo y todo el esfuerzo, el trabajo de Dios para siempre levantar a este pueblo, ayudar a este pueblo, porque así es Dios. Dios es grande en misericordia. Dios es grande. Dios es bondadoso para levantarnos, para levantar al caído, para levantar al pecador, para que el pecador se arrepienta, para que el pecador se humille, para que el pecador venga humillado ante Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo Jesús, pueda recibir la salvación, la vida eterna. Dios es grande, pero hay un pueblo que se corrompe. Hay un pueblo que se corrompe cada día. Hay hombres que se siguen corrompiendo en el pecado, en la maldad, en la avaricia, en la codicia, en los vicios. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tengamos presente esto en este día. Tengamos presente esta palabra, amados hermanos. Que no nos hallemos nosotros
actuando y comportándonos como se comportó Israel. Que no seamos comparados como esa viña, sino más bien como la parábola del sembrador, sino más bien que seamos la buena tierra que produce, que da fruto, que persevera en la palabra de Dios, que atesora la palabra de Dios, que la atesora en su corazón y no tan solamente la atesora, vive la palabra y lleva fruto y fruto en abundancia en el nombre de Jesucristo, mis amados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga y que esta palabra de este capítulo de Isaías, capítulo 5, nos haga reflexionar que hay un Dios justo, hay un Dios soberano que determina todas las cosas, que es justo y es grande. Que no nos hallemos como Israel se encontraba, que no seamos como esa viña, sino que llevemos fruto y fruto en abundancia en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces,